Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta cajita para pañuelos. Es un proyecto muy rapidito ya que tardamos alrededor de 40 o 50 minutos en realizarlo. Creo que es un proyecto para todos y para todas ya que simplemente cambiando las telas lo podemos adaptar a cualquier ambiente o estilo. Materiales que vamos a necesitar. Necesitaremos primero de todo los patrones o en este caso las medidas, que las tendréis gratis para descargar en descripción. Y luego necesitamos unas telas muy simples y muy básicas, que son simplemente 15 centímetros de una combinación. En este caso yo he combinado esta de florecitas con una de la misma colección y luego dentro una telita blanca o beige que coordine 15 centímetros. Y luego estabilizador, unos 15 centímetros también, luego ajustaremos, y 1 metro de bies de lino, en mi caso. Y en vuestro caso elegís un bies que le coordine. Y para la que quiera hacer una réplica del nuestro, tenéis estos lotes en nuestra página web. Y con todo esto vamos a comenzar. Para el proyecto de hoy, como veis, es muy fácil de realizar. Vamos a utilizar simplemente medidas, no hace falta ni patrón. Entonces necesitamos 4 piezas que midan 13 por 38, que sería el estabilizador, el forrito, que yo le he puesto en blanco, lo podéis poner en gris, en rayita o de la misma tela, la tela que nos hará el cierre, que tiene la misma medida, y la exterior. Y luego, para lo que es la parte de la base, necesitamos un círculo que tenga un diámetro de 12 centímetros de la parte exterior, del forro y del estabilizador. Luego un trocito de lino para hacer lo que es la etiqueta, que luego veréis cómo la hago. 2 piezas de bies que mida una 50 y la otra 40 centímetros. Así que vamos a comenzar. Lo primero que yo voy a hacer es afianzar todo lo que es el estabilizador a la tela protagonista. También podréis hacer, si os gusta, os apetece, unos pespuntes en paralelo, o en diagonal, o el acolchado libre. Eso ya como queráis, ¿vale? Pero yo lo he decidido hacer así sencillito, básico, que se hace en un momento. De hecho voy a cronometrar porque más de 30 minutos no se tarda. Una vez que tenemos cortadas las piezas, evidentemente. A lo mejor cortando las piezas, pues claro, tardas un pelín más en elegir la combinación, en fin. Ahora tendréis que retirar el poquito que os haya quedado. Si os ha quedado un poquito, lo retiráis para que quede a ras de la tela. Muy bien, ya con esto hecho, lo que vamos a hacer es pasar un pespunte de lado a lado. Y haremos lo mismo con el forrito. Vamos a pasar un pespunte de lado a lado. Y otra cosa que vamos a hacer, ya que nos vamos a la máquina, es marcar para luego coser. Desde arriba vamos a medir unos 5 centímetros y haremos lo mismo desde abajo, unos 5 centímetros. Entonces coseremos desde aquí hasta aquí, asegurando bien aquí, y desde aquí a aquí, asegurando bien. Esa va a ser la aberturita que va a quedar para lo que es la guía de la cinta, digamos, que va a fruncir. Lo llevamos también a la máquina. Pues vamos a la máquina a coser y volvemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar costura, que es esta costura de aquí. El estabilizador tenéis que coserlo con una puntada grande y no darle mucho al pedal, sino más bien un ritmo lento e ir ayudándole con las manos para que no se os atasque, ¿vale? El estabilizador tiene su cosa de coser, tiene su truco y el truco es ese: pisarle poquito, despacito y ayudar con las manos. Limpiamos un poco costura para que no haga muy gordo ahí. Para ahora, vamos a sentar la costura, vamos a pasarle un pespunte de aquí a aquí si queremos, o simplemente lo vamos a planchar. A ver cómo queda.
Ah, pues queda bastante bien, no va a hacer falta. Y ahora lo que hacemos es piquete en cada una de las esquinitas. O sea, aquí, chiquitín el piquete, ¿eh? Muy chiquitín. Aquí, mirad lo que he hecho, es nada, ¿eh? O sea, tenemos que hacer una división de 4. Aquí. Y aquí. Y haremos lo mismo en esta pieza. Aquí. Y luego ahí. Y ahí. Y ahora vamos a hacer coincidir cada una de las piezas. Esta con esta. Vamos a ayudarnos de unas pinzas, que para esto viene muy bien. Ponemos ahí. Esta nos tiene que cuadrar aquí. Esta nos tiene que cuadrar aquí. Y esta nos tiene que cuadrar aquí. Y ahora vamos a preparar el forro, que lo vamos a hacer de la misma manera. Este forro es mucho más fácil, claro. Al no tener estabilizador veréis que es más fácil. Volvemos a hacer piquete, igual que hemos hecho antes. Piquete. Y piquete. Ya tenemos una división de 4. Y ahora lo hacemos también en el forro. Ahí. Y ahí. Y 4. Muy bien. Esto directamente lo podemos llevar a la máquina a coser y no pasará nada, pero para la que no tenga mucha costumbre, que lo hilvane. Pero esta hay que hilvanarla sí o sí, ¿vale? Así que vamos a coger una agujita, nos ponemos hilo y a hilvanar. Miráis que esté todo correcto, que esté todo bien, que no haya nada raro y vamos a pasar un pespunte tanto a este como al forrito. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya tenemos el forrito por un lado y por el otro la parte exterior. Le hemos dado la vuelta para ver que no haya quedado ningún pliegue raro ni nada. Y ahora lo que me gustaría hacer es limpiar un poco la costura para que no quede tan gorda. Igual que hicimos en esta. Con cuidadito vamos levantando de no cortar ni el pespunte ni la tela. Y vamos quitando lo que es el estabilizador solamente. Estoy haciéndole los piquetes, ¿vale? Que antes no se los he hecho, se me había olvidado. Y metemos uno dentro de otro y hacemos coincidir cada piquete. Así que nos encaje bien encajadito todo. Y ahora vamos a abrir esta costurita que hicimos antes, que es la pieza de la boca, digamos. Y vamos a abrir la costura de esta manera. Y aquí sí que vamos a pasar un pespunte para que se nos quede como un ojal. Vamos a pasar un pespunte de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí.
Pero cuando lleguemos a estas zonas vamos a cerrar como un ojal ahí. O sea, venimos por aquí, hacemos ojal, continuamos, hacemos ojal y seguimos. Y venimos por aquí igual. Ya como hemos hecho ojal podemos tirar para abajo directamente, ¿vale? O si no queréis pasar pespunte aquí, simplemente ojal. Y rectificar mucho en estas zonas para que cuando tiremos de la cinta no se nos rompa, ¿vale? Muy bien, pues vamos a la máquina y vamos a pasar un pespunte aquí al filito y vamos a hacer esta zona también. Vamos a coser y volvemos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es esta piececita que hemos hecho antes, que hemos hecho el ojal. ¿Veis cómo me ha quedado? El ojalito. Lo que vamos a hacer es, lo metemos hacia adentro, de esta manera, y vamos planchando para que se nos quede justo a la mitad. Así. 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 Y así. Muy bien. Hay que emparejar muy bien esto, esta parte de aquí, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es hacer también piquetes para marcar 4 partes. Y vamos a hacer coincidir la costura con la costura, así de esta manera. Muy bien, pues vamos a pasar un pespunte a todo el contorno y volvemos. Muy bien, ya tenemos esa pieza cosidita que nos hará luego de cierre, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle el bies. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de dentro hacia afuera. Vamos a coser por dentro y vamos a sentar costura por fuera, ¿vale? O podemos hacerlo totalmente a mano, que también queda muy bonito. Si lo hacemos a mano, pues se nos quedará, pero yo lo voy a hacer asentando costura, ¿vale? Si lo fuéramos a hacer a mano, tendríamos que coser por fuera y hacer a mano por dentro. Justo al revés. Empezamos doblando y hacemos coincidir la costura. Y ahora así, así. Y cortamos este poquito que sobra. Y ahora vamos a pasar a un pespunte haciendo coincidir estas costuras al bies y justo por la marquita del bies. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya hemos hecho este pespunte, ahora vamos a sentar costura. Simplemente comenzamos de esta manera. Doblamos aquí y aplicamos. Y vamos poniendo alfileres ya por esta parte. Alfileres o pinzas. Muy bien, vamos a pasar el pespunte y volvemos. Muy bien, pues ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿veis? Esto queda así. Lo que vamos a hacer es la cinta para hacer el cierre, que la tenemos aquí y la vamos a planchar. Y ya simplemente vamos a meter una dentro de otra, así de esta manera.
para hacer los finales de la cinta. Y simplemente es planchar a la mitad. Y antes de llegar al final, volvemos a hacer lo que hemos hecho en el otro ladito, así. Y así. Y se queda muy pulidito. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Vamos a pasar un pespunte de aquí a aquí, lo que es la cintita de lado a lado, y volvemos. Lo que he hecho ahora ha sido planchar todo lo que es la bolsa de esta manera para ir cuadrando y encajando todas las piezas. Me refiero que todas las costuras queden asentaditas y bien, ¿vale? Y ahora, después de haber hecho eso, vamos a pasar la cinta, o bien con un imperdible o bien con un pasacintas. Yo aquí, como en casa no tenía pasacintas, pues he cogido un imperdible y simplemente entramos y salimos al otro ladito. De esta manera. Y ahora, cuando metamos los pañuelitas, pues le vamos a hacer un lacito así que quede mono. Haremos un lacito, o sea, un ladito que le va a dar un toque muy chulo. Pero antes de eso vamos a hacer lo que es la decoración. Miramos el lado que más nos gusta y el que más me gusta a mí es este, ¿vale? Entonces vamos a ponerle aquí una etiquetita. Voy a ir a por los sellos. Ya tenemos la etiquetita y ahora vamos a ponerle el papel de aplique, y a la vez que planchamos el papel de aplique vamos a sellar lo que es la tinta. Como siempre os digo, ponerle un tramito de algo de... Mira, ¿veis? Ya se ha quedado fijado ahí. Ponerle un trocito de tela por arriba y por abajo para que no manche ni la plancha ni la tabla. Y ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a recortar. Buscamos más o menos el sitio donde lo queremos poner. Después de buscar, pues nada, lo que he hecho es marcarlo a la mitad y buscar el centro, más o menos, quizás un poquito más arriba, porque luego asienta. Entonces ahí lo voy a poner. Muy bien, ahora le vamos a pasar una puntadita a todo el contorno. Muy bien, pues ya lo tengo pintadito y lo voy a hacer en un tono gris. Muy bien, pues así nos ha quedado después de bordadito. Y ahora lo que vamos a hacer es meter dentro los pañuelos. Los pañuelos son este tipo de cajitas, ¿vale? Simplemente lo tenéis que sacar. La forma de meterlo es la siguiente, ¿vale? Los pañuelos vienen de esta forma. Entonces, lo metéis hacia arriba así. Sacáis un piquito si queréis para saber que ese es el piquito. ¿Vale? Que este, digamos que es el de arriba. Y lo metéis así, de esta forma. Y ahora ya le podéis un poco redondear así para que quede más mono y lo cerráis. Y ahora ya sí, tiráis de él y si os viene detrás el siguiente, ¿vale? Y ya le hacemos el lacito. Bueno, ya lo tenemos terminado y estoy muy contenta con el resultado. Espero que os haya gustado y si es así,
no te olvides de suscribirte al canal y además de darle me gusta a este vídeo. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!